La receta del narcisismo. Bienvenidos. Hoy nos adentramos en la psicología detrás de aquellas personas que parecen no tener suficiente de sí mismas. Nos referimos a la psicología del narcisismo. Todo se reduce a los rasgos de personalidad. Imagínenlos como ingredientes que mezclamos y en su resultado obtenemos esas grandes personalidades, esas que parecen controlar la vida misma de las personas. Hablando de ingredientes, todos usamos adjetivos para describirnos cuando se dice soy del tipo creativo o soy un introvertido total. Pues bien, los psicólogos también usan descripciones de ese estilo y a esto se les llama rasgos y son los bloques fundamentales de nuestra personalidad. En términos de personalidad, en los entre comillas ingredientes tenemos los que llamamos los 5 grandes rasgos, la base de quienes somos, y estos son apertura a la experiencia, responsabilidad o conciencia, extroversión, amabilidad o complacencia y neuroticismo, es decir, el tipo de respuesta emocional ante experiencias negativas. Este modelo se conoce como Ocean, por sus siglas en inglés. Empecemos con la extroversión. Por una parte, aquellos con alta extroversión son las personas de la fiesta, los que animan el ambiente, aman la interacción social y, seamos sinceros, disfrutan de la atención. Y luego en el otro lado de la escala, los de baja extroversión. Están los introvertidos, quizás no sean los más ruidosos en la sala, pero tienen esa intensidad silenciosa que a menudo los lleva a proponer cosas interesantes por su vívido mundo interno. ¿Qué tal la apertura de la experiencia? Este rasgo trata sobre la curiosidad y la imaginación. Las personas con alta apertura son aquellas atraídas por nuevas ideas, aventuras, romper barreras, siempre explorando, haciendo preguntas, innovando, y luego están aquellos con baja apertura más apegados a la rutina, lo familiar o lo cómodo. Menos propensos a sacudir su situación con experiencias nuevas. Por decirlo de otra manera, es como si algunas personas siempre estuvieran persiguiendo la próxima gran novedad, mientras que otras se sienten contentas con lo que ya conocen. El antagonismo es esa tendencia a verse a uno mismo como superior, a sentir que se tiene derecho a algo y a desconfiar de los demás. Es esa actitud de yo primero. Pueden aparecer decididos y resueltos. Alguien que no deja de pisotearte, pero siempre hay un filo afilado detrás. Habiendo cubierto eso, pasemos a la responsabilidad. Organizadas, disciplinadas, orientadas a cumplir metas. Este factor se refiere a tener conciencia, un individuo de ser cuidadoso y diligente. Las personas que tienen un rasgo de personalidad concienzudo suelen ser autodisciplinadas para poder alcanzar objetivos claros a largo plazo. Y por último, pero no menos importante, tenemos el neuroticismo. Se trata de cuán reactivos somos emocionalmente antes de ciertas situaciones desafiantes. Las personas con alto neuroticismo experimentan más ansiedad, inseguridad y cambios de humor. Piensen en alguien siempre sintiendo todo intensamente. Por el otro extremo están los emocionalmente estables, tranquilos, serenos, imperturbables bajo presión, pero igualmente menos reactivos emocionalmente. Debajo de ese ideal tenemos dos grandes categorías llamadas metarrasgos, estabilidad y plasticidad. Los metarrasgos son categorías más amplias. La estabilidad combina la amabilidad, la responsabilidad y el bajo neuroticismo, es decir, personas que son confiables, que siguen a las reglas, que se mantienen serenas en momentos de crisis. Por otro lado, la plasticidad se refiere a la extroversión y la apertura a la experiencia. Aquí encontramos a los exploradores, los que asumen riesgos, los que impulsan el cambio. Así que, mientras que la estabilidad mantiene el orden, la plasticidad es lo que sacude las cosas. Es la interacción entre estas dos fuerzas lo que hace que la personalidad sea tan diversa. Pero ahora vamos al plato fuerte, la receta del narcisismo.
¿Qué es lo que hace a una persona narcisista en cuanto a los ingredientes de su personalidad? Como ya mencionamos, el bajo nivel de amabilidad o el antagonismo elevado es la base. De ahí proviene el sentimiento de superioridad, la falta de empatía, la creencia de que son mejores que los demás. Eso es la base del narcisismo. Pero no se trata solo de ser desagradable o conflictivo, hay más. Dependiendo de otros rasgos, obtenemos diferentes sabores de narcisismo. Comencemos con el narcisismo grandioso. Suena intenso y lo es. A ese bajo nivel de amabilidad le añadimos una gran dosis de extroversión. Esto crea una personalidad audaz que ama ser el centro de atención, con una gran ambición de triunfar sin importar el costo. Pueden ser encantadores, carismáticos, incluso, pero detrás de todo eso esconden un profundo sentido de autoimportancia y no dudarán en usar a los demás para avanzar en su camino. Pueden ser exitosos, sí, pero no siempre éticos. Luego tenemos el narcisismo vulnerable, un sabor completamente diferente. Aquí combinamos la baja amabilidad con un alto neuroticismo. Estas personas también desean la atención, pero son muy sensibles a las críticas, fácilmente heridos. Son inseguros, guardan rencor, mientras que el narcisista grandioso es el intérprete. El narcisista vulnerable está siempre a la defensiva, ofendido por cualquier cosa. Así que, aunque comparten el mismo ingrediente base, los resultados son completamente distintos. Es fascinante y también pueden existir combinaciones, lo que hace que estos casos sean aún más impredecibles. Y aquí es donde entra el trastorno de personalidad narcisista, pero eso es un tema para otra ocasión. Ahora, antes de seguir adelante, tengo que mencionar un ejemplo de la vida real que seguro ya estarán esperando. No se puede hablar de narcisismo sin mencionar a un cierto expresidente de cierta nación. Un estudio de 2018 analizó la personalidad de Donald Trump y tanto sus seguidores como sus detractores coincidieron en algo. Lo veían como un ejemplo de narcisismo grandioso. Ambos lados estuvieron de acuerdo en eso, pero aquí está lo interesante, diferían completamente en cómo interpretaban esos rasgos. Para sus seguidores, la audacia y la gran confianza en sí mismo eran fortalezas, cualidades de un líder, pero para sus detractores esos mismos rasgos representaban arrogancia, imprudencia y falta de empatía. Así que no se trata solo de los rasgos en sí mismos, sino de cómo los interpretamos en su contexto. El contexto es fundamental. Hablemos de cómo el narcisismo puede esconderse detrás de acciones que a simple vista parecen actos de bondad. Sin duda, han conocido a alguien que parece súper especial, desinteresado incluso, pero hay algo que no encaja. Eso es el narcisismo comunal. El narcisista comunal es el más santo que todos los demás, entre comillas, aquel que obtiene su sentido de superioridad a través de ser el mejor voluntario, el más generoso, el amigo más compasivo. Utilizan las buenas acciones para alimentar su ego, hacen el bien, sí, pero necesitan esa validación, ese reconocimiento, siempre presumiendo sobre su caridad y menospreciando a quienes no son tan, entre comillas, generosos. El problema es que eventualmente sus verdaderos motivos se revelan. Su ayuda siempre viene con condiciones. Se vuelven desagradables cuando sus esfuerzos no son suficientemente reconocidos. La máscara se cae y sus verdaderas intenciones quedan expuestas. Por último, recuerden que esta receta de su personalidad no está descrita en piedra. La personalidad no es algo fijo. Cambia, evoluciona con el tiempo, así que esa receta del narcisismo también puede cambiar con los años. No se trata solo de conocerse a sí mismo y los rasgos que uno tiene, sino de cómo pueden desarrollarse a medida que crecen. Este desarrollo es afectado por múltiples elementos. La genética, el entorno, las experiencias de vida, los genes pueden predisponer a ciertas características, pero lo que les sucede en la vida influye en cómo esos rasgos se manifiestan. Es la mezcla de naturaleza y crianza lo que hace que el desarrollo de cada persona sea único. Esto significa que incluso si tenemos la predisposición genética hacia el narcisismo, eso no significa que inevitablemente nos convertimos en un completo narcisista. El cómo fueron criados, las enseñanzas que toman de las experiencias que tuvieron y las decisiones que toman, todo eso importa. Ustedes pueden mejorar o empeorar esas tendencias. Esto nos demuestra lo importante que es
que encontremos entornos que nos ayuden a desarrollarnos de manera saludable, no solo por el bien de nosotros mismos, sino también por el bien de toda la sociedad. Al final, los rasgos, el entorno y los cambios a lo largo del tiempo hacen que la personalidad sea como algo que sigue cocinándose o una historia que sigue escribiéndose. Sin tener más nada por añadir ahora, espero que este video haya sido de mucho provecho para nuestros escuchas y también quisiera, aparte de agradecer su atención, pedirles que se suscriban a nuestro canal y si es posible nos den un like. Mil gracias y hasta pronto.